esta es la sintaxis del ciclo for. Como ven, se escribe for, luego paréntesis y declaramos una variable ahí mismo. Mi variable se llama var, igual a lo que quiero que valga inicialmente. Luego pongo mi condición lógica, o sea, donde quiero que acabe básicamente, y aumentarle uno a mi variable, ¿ok? Entonces, en este sí quiero profundizar un poco más. Imprimir la suma de n números, ¿no? Nada más para practicar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una variable n y mi variable donde voy a guardar cada uno de esos n números, x, ¿no? Lo pongo separado, pero recuerden que lo pueden poner aquí, coma, y luego la siguiente variable, y más variables iban a escribir, ¿ok? Vamos a pedir directamente el número, ya no vamos a pedir que digite el número n y luego digite el siguiente número, no, vamos a pedirlo así directamente. Luego, nuestro for dice que yo escriba for. Luego, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando una variable que solamente va a existir en el for, o sea, una variable local. Esta variable solamente va a existir en el for y básicamente lo estoy utilizando para llevar el conteo del for. No sé si recuerdan que cuando estábamos en diagramas de flujo en for, en las pruebas de escritorio decíamos, bueno, entonces es como mi primera vuelta, luego es mi segunda vuelta, mi tercera vuelta y así, pues eso va a llevar como el conteo, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a poner que i va a ser nuestra variable del for. Entonces, y es igual a, en este caso yo quiero que inicie en 1, punto y coma. Aquí va mi condición lógica. En este caso mi condición lógica va a ser que i sea menor o igual a n. Y luego le agrego 1 a mi variable, ¿no? Del for. Entonces vamos a pedir una entrada, que en este caso vamos a ocupar la variable x, sin x, y vamos a, como vamos a imprimir una suma, tenemos que llevar, voy a poner aquí, suma, una variable que lleve la suma, ¿ok? Entonces, pues básicamente esto se va a repetir n veces. Luego, suma va a ser igual a suma más x, ¿no? Esto es un acumulador normal. También lo podría poner como suma más igual x. ¿Ok? Así. Esto es donde yo quiero que inicie el valor inicial de mi variable del for. Esto es mi condición lógica. Básicamente, en diagrama de flujo lo veíamos como hasta que llegues a n, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver como si se cumple esto, puedes seguir, ¿no? Entonces, en cada iteración, o sea, cada vez que repita el for, va a preguntar que si esto se cumple. Como la condición de un while, o sea, básicamente el for es como un while, pero con una variable que va contando. Entonces, mientras se cumpla esto, básicamente el for va a seguir corriendo, ¿no? O sea, yo incluso le puedo meter más condiciones de algo. Bueno, esto se puede así como and y otra condición, pero en este caso solamente necesitamos una condición, ¿no? Entonces, aquí le decimos que vaya aumentando, le podemos decir que vaya disminuyendo si lo hacemos de reversa, que eso lo ocupamos más en vectores, pero ahorita no vamos a ver vectores, pero vamos a ver cómo funciona esto, o sea, el resultado. Vamos a imprimir el resultado de la suma, ¿ok? Primero digito n, ¿no? Vamos a poner que 4 números, ¿no? Luego voy a digitar esos 4 números. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Entonces le doy enter y la suma de esos 4 números, o sea, de 1 más 2 más 3 más 4 es 10, ¿ok? Nada más para como dato, si yo pusiera esta salida adentro del for, esta salida se ejecutaría en este caso n veces, ¿no? Entonces si yo pongo 1, mi suma va con 1. Yo pongo 2, mi suma va con 3, luego pongo 3, mi suma lleva 6, y luego pongo 4 y mi suma lleva 10, ¿no? Entonces, mi suma se imprimió aquí, mi variable suma se imprimió aquí también, aquí y aquí, ¿ok? Entonces yo no quiero eso, yo solamente quiero que se imprima una vez hasta el final cuando ya el for haya terminado, ¿ok? Entonces, si yo inicio en 0, ¿alguien me puede decir cuántas veces se va a ejecutar este for sabiendo que n es igual a 4? 5 veces. 5 veces. Ajá, exacto.
5 veces. ¿Por qué se va a ejecutar 5 veces? Pues porque se ejecuta, vamos a ponerlo aquí. Se ejecuta cuando inicia en 0, luego i vale 1, luego i vale 2, vale 3, vale 4. 4 es menor o igual a 4, sí. Luego pregunta, ¿5 es menor o igual a 4? No, entonces este 5 pues ya no se ejecutó, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se ejecutó esto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Pero dices, oye, pero n es igual a 4, sí, pero iniciaste desde 0. Entonces, si cuentas desde el 0 hasta el 4, pues son 5 números, ¿no? Entonces, ¿cómo podría solucionar esto? Pues simplemente mi condición no sería i menor o igual a n, sino sería i menor a n, ¿no? Porque si yo pongo i menor o igual, estoy contando también cuando sea igual, ¿no? Entonces, al quitarle ese igual, sería solamente cuando sea menor. Entonces, en este caso, si inicio en 0, le pongo menor nada más. Este 4 ya no me lo voy a contar, ¿no? Porque 4 es menor a 4, no. Entonces, esto ya no se ejecuta. Y aquí se ejecutó 1, 2, 3, 4 veces, ¿ok? Dirán, oye, pero pues ¿de qué me sirve saber eso? Pues es para que comprendan que esto es una condición más que un termina hasta que i sea igual a 10, por ejemplo. O sea, esto está incorrecto. Esto debería ser una condición, ¿no? ¿Y de qué me sirve iniciar en 0 si yo simplemente puedo iniciarlo siempre en 1 y ponerle menor o igual para no estar confundiéndome? Lo de iniciar en 0 o iniciar en 1, para checar que esto esté correcto, lo de iniciar en 0 o iniciar en 1 ya se utiliza más cuando se utilizan arreglos o vectores, pero es importante que lo sepan que esto es una condición, no es un termina hasta que n valga algo en específico, ¿ok? Igual, si no se acuerdan y dicen, oye, pero no me acuerdo si iniciaba en 1, tenía que ser menor o igual o solamente menor, bueno, pues no pasa nada, vamos a contarlo, ¿no? Vamos a contar cuántas veces se ejecuta el for. ¿Cómo puedo contar cuántas veces se ejecuta el for? Vamos a poner un contador que sea igual a 0. Entonces, vamos a poner que nuestro contador, vamos a ponerle con, más. Entonces, este contador, que se llama con, ¿cuántas veces con qué valor va a terminar? Pues con la cantidad de veces que se ejecute el for, ¿no? Porque pues si está dentro del for, va a valer la cantidad de veces que se ejecute, ¿no? Entonces aquí inicio con 1 y termino en menor o igual a n. Vamos a ver cuántas veces se ejecutó. Si le ponemos que n es igual a 5, pues se va a ejecutar 5 veces, ¿no? Entonces ahí yo digo, ok, sí se ejecuta 5 veces y yo quería que se ejecutara 5 veces, ¿no? Y supongamos que lo tienen aquí mal, que le ponen 0. O sea, esto no es que esté mal, pero dependiendo, si solamente quieren que se ejecute n veces, esto sí está mal, ¿no? Pueden utilizar esto en algún otro problema que quieran que se repita una vez más su for, pero vamos a poner, yo quiero que n sea igual a 5 y mi for se va a ejecutar 5 veces, pues no, se ejecuta 6 veces, ¿no? Entonces básicamente es poner un contador adentro del for y pues ver cuánto terminó valiendo, ¿no? Int hace referencia a una declaración. Bueno, cuando se pone int y luego una variable es una declaración, ¿no? Entonces, esta i que yo estoy declarando aquí dentro del for, o sea, declaro la i y luego pues ya la utilizo dentro del for. ¿Qué pasa si yo quiero ocupar esa i afuera del for? O sea, este cout está afuera del for, ¿ok? Entonces, i aquí no existe. ¿Qué pasa si yo lo quiero correr? Me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo, no? Si subimos esto, me dice, oye, error y no fue declarada, ¿ok? Entonces dices, oye, pero ¿por qué? Si yo lo estuve ocupando en el for, pues porque solamente existe dentro del for. Si yo quisiera ocuparla fuera del for por alguna razón, yo tendría que declararla globalmente. O sea, básicamente declaración global es afuera, básicamente, y declaración local es dentro de las llaves. Esta i
solamente existe dentro de estas llaves. Si yo declaro aquí una A, esta A solamente existe dentro de estas llaves del main. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta declarar todo global, pero sí hay veces en las que necesitas declarar local. En el for siempre la declaro local, ¿no? Pero si yo quisiera declarar la variable del for globalmente, pues ya yo no tendría que poner aquí el int, ¿no? Entonces vamos a compilarlo primero para que vean. Y luego vamos a ponerle, bueno, primero vamos a arreglar esto. Luego vamos a ponerle que n sea igual a, no sé, 5. ¿Ok? Entonces, y terminó valiendo 6. ¿Por qué? Porque se ejecutó, digamos que la última vez cuando valía 5, luego y aumentó una vez más, y al momento de que i vale 6, esta condición ya no se cumplió, y ya ahí se murió el for, ¿no? Pero se quedó valiendo 6 porque en ese momento es cuando muere el for. Si yo no declarara esta i globalmente, y tampoco la declarara aquí dentro del for, pues me diría que está mal. ¿Por qué? Porque no la declaré en ningún lado y aquí me dice que no fue declarada. Ok, entonces, simplemente la declaro aquí y ya.